Buenas noches, colegas. Hoy empezamos la primera semana de este segundo módulo y obviamente vamos a empezar a hablar tal vez un poco al enfoque que hemos dado en el primer módulo, que era lesiones. Ahora vamos a dar una parte estructural de la violencia, como su título lo dice, violencia estructural. Es una introducción para los tipos de violencia. Muy bien, ¿qué es la violencia como tal? Este autor, Johan Galton, 1930, es el que más ha trabajado sobre lo que es violencia estructural. Entonces, él pregunta, o sea, se pregunta o da una definición, ¿qué es la violencia? Y él responde que es todo aquello evitable que impide la autorrealización del ser humano. Es un concepto que y sale además de los conceptos clásicos de violencia, porque realmente es todo aquello evitable que impida la autorrealización de un ser humano. Y él ha creado una pirámide, que es la pirámide de Galton, en violencia estructural, donde el vértice es la violencia directa, es la violencia visible, pero sobre una base que no es que está invisibilizada, que es la violencia cultural y la violencia estructural. Partiendo de ese principio, ya vamos a dar las bases de la violencia estructural. Y la violencia estructural es aquel tipo de violencia que surge a partir de la forma como se encuentra organizada una sociedad y que se va a manifestar a través de una buena o baja calidad de vida de la mayoría de los habitantes. O sea, estamos hablando de una sociedad no muy justa, cuya estructura es de una baja calidad de vida de sus habitantes. Se habla de la presencia de una violencia estructural cuando analizamos detenidamente su realidad, donde se puede evidenciar una clara inequidad, una clara sociedad asimétrica o una asimetría en la calidad de vida de esa población. Partiendo de ese parámetro, Johan Galton, que es un sociólogo noruego, que habló de muchos de los conflictos sociales y de la paz, trabajó con esa definición en un triángulo de la violencia, cuya teoría, como habíamos dicho, se estructura de una violencia cultural y de una violencia estructural que según su teoría son los tipos de violencia invisible. Y lo visibilizado es que es una violencia directa. Entonces, lo, la pirámide o el iceberg, de acuerdo a Galton, de los tipos de violencia, nos da la violencia visible, que es la violencia directa. ¿Y qué es lo que podemos ver? El comportamiento del agresor hacia la víctima y de la víctima hacia el agresor. Pero, ¿cuál es la parte invisible, la que nosotros no vemos directamente? Una violencia estructural donde niega la necesidad del otro, donde niega las necesidades básicas como ser humano, y una violencia cultural que habla de las actitudes de las personas. Entonces, en la cultural ya vamos a ver mucho más adelante y la próxima clase que ya empieza el machismo y la inequidad a nivel de género. Entonces, cuando hablamos de la violencia estructural, negamos las necesidades de la persona, la autorrealización, como decía el concepto de violencia. Y cuando hablamos de violencia cultural, estamos hablando de las actitudes. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la violencia directa, el comportamiento. Entonces, el triángulo de la violencia de Galton, de John Galton, ¿no? Representa la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Johan Galton, la violencia es como un iceberg, ¿no? De modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. La representación que la veíamos acá.
Entonces, lo visible, la punta del iceberg, es la violencia directa. Pero la base, lo que nosotros no podemos ver, es la violencia estructural y es la violencia cultural. Entonces, teniendo esa conceptualización, definimos a la violencia directa, la cual es visible y se concreta en el comportamiento y responde a actos de violencia. Esa es la parte visible, la punta del iceberg. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta en la negación de las mismas. Este tipo de violencia estructural es la parte no visible de la gran base de ese iceberg. Y la violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en las actitudes. Partiendo de ahí, este iceberg, representado por la punta que solo la podemos ver, es justamente la violencia directa que habla del comportamiento de los dos actores o de los muchos actores de esta violencia directa. La violencia cultural y la violencia estructural. La violencia estructural son estructuras físicas, son estructuras organizativas que impiden la satisfacción de las necesidades de supervivencia, de bienestar, de identidad, de libertad y otros. La violencia cultural es la legitimización de comportamientos violentos desde la familia, desde la escuela, desde la cultura, desde la religión y desde una estructura social que se puede ver en esta violencia cultural. Entonces, en esta iceberg habíamos dicho que hay una parte visible, que es la violencia directa, que es el comportamiento, que son las posiciones, ¿no? Pero hay un elemento oculto, que es la base, que es la gran parte de este iceberg, que no lo podemos ver, que habla de una violencia estructural, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de una violencia cultural, donde se puede ver ya el patriarcado que se ubica acá en la violencia cultural. Entonces aquí tenemos las actitudes, las emociones, los intereses, las creencias, los imaginarios. También están los sentimientos, los valores, las necesidades dentro de esta estructura. Entonces, hablando de la pirámide de Galton, donde podemos ver una violencia directa, es la que realiza un emisor, un acto o a un actor intencionado, ¿no? Ese es el agresor. Y quien sufre es un ser dañado o herido física o mentalmente. Igual, víctima. Entonces, si nos remitimos a la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural, hablamos de un, por ejemplo, abuso de autoridad, ¿no? De alguien que cree tener poder sobre otro. Normalmente esto se da en relaciones totalmente asimétricas. El hombre sobre la mujer, el padre sobre el hijo, para ejercer control sobre la persona. Mientras que la violencia cultural se refiere a aspectos de la cultura que aportan a legitimizar la violencia, a la utilización del arte, de la religión, de la ciencia, del derecho, de la ideología, de los medios de comunicación, de la educación y otros que vienen a violentar la vida como tal del ser humano. Mientras que la violencia estructural se subdivide en dos, en una violencia estructural interna y en una violencia estructural externa. La violencia estructural interna emana de la estructura de la personalidad. La violencia estructural externa proviene de la propia estructura social, o sea, entre seres humanos o entre sociedades.
La violencia estructural se refleja desde el género, desde la etnia, desde la clase, desde la edad, desde la región, entre otros, donde los recursos materiales y sociales crean un problema que lleva a la lucha directa entre los ciudadanos, generando por medio de la fuerza bruta para que estos hagan cumplir sus derechos o simplemente creando una cultura donde una cultura que hace de respetar sus formas de pensar, vivir, actuar, mostrando siempre el carácter duro y resistente. El último conflicto tras las elecciones es un claro ejemplo de lo que ha sido o de lo que es la violencia estructural. Este fenómeno de la violencia social se puede parecer como causa y efecto en qué situaciones en las que se pueden presentar en un país, ¿no? Desde muchos años se puede presentar el clásico ejemplo de la famosa revolución de las pititas. También se puede ver en la desintegración familiar, ¿no? Que se convierte en un asunto común en la sociedad, en un problema social, no solo familiar. O como una necesidad de pertenencia que se genera por la desintegración familiar, donde hace que un adolescente que se siente excluido en su casa, se siente excluido de su familia, tendrá un sentido de pertenencia a nivel familiar. Entonces, perdón, tendrá un sentido de pertenencia en grupos o en pandillas que le brindan dicho sentido de pertenencia en su interior, ¿no? Y este fenómeno social se convierte en un estilo de vida para los jóvenes, para los adolescentes. Estamos hablando ya de las pandillas. Ahora, la desnaturalización de la violencia, porque si naturalmente asumimos la violencia, podemos también desnaturalizarla, desaprenderla. Si hemos hablado que la violencia directa ya es el comportamiento, ya hemos hablado que la violencia estructural va a ser la negación de sus necesidades y la violencia cultural de las actitudes, Johan Galton, ¿no? Entonces vamos a ver que puede haber un crecimiento si mejoramos el comportamiento, si mejoramos esa violencia directa, ¿no? Y un sentido de supervivencia, si dejamos de negar las necesidades, si mejoramos nuestra actitud. Entonces, en ese gran base del iceberg que conforma la estructura y la cultura, eh, no podemos satisfacer y no negar las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, la necesidad social y mejor si estimulamos la estima y hacemos que esta persona pueda autorrealizarse, pues ya hablamos de crecimiento. Si en la estructural compartimos, vamos a hacer que esta persona se hable de supervivencia. Pero si ya mejoramos la directa, el comportamiento y demás, hablaremos de un crecimiento. Entonces, de este triángulo de la violencia, está la directa, comportamiento, está la estructural, negando las necesidades, y la cultural, que hablemos de las actitudes. Entonces, esta violencia estructural, que es aplicable en situaciones en que se produce daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, como supervivencia, como bienestar, como identidad, como libertad. Entonces, es el resultado de estos procesos de estratificación social, ¿no? Si somos más justos, no hay la necesidad de una violencia directa. Si nosotros podemos mejorar este estado de violencia estructural y no negar, sino satisfacer las necesidades humanas, seguramente no habrá necesidad de una violencia directa. Entonces, ¿qué es la violencia visible? Esta violencia directa, como los asesinatos, los feminicidios, los golpes, que lo hemos visto, todo lo que es traumatología forense, violencia psicológica como insultos, amenazas, violación, como vamos a ver en parte de este módulo y en el siguiente,
los gritos, todo lo que es violencia psicológica. Eso está con respecto al comportamiento y eso es lo visible. Pero tendremos que ver de lo invisible, donde está el control psicológico, el control económico, el chantaje emocional, la humillación, los desprecios, la ridiculización y la desvalorización. Eso es violencia cultural en actitudes y eso es violencia estructural interna en cuanto a la persona, externa ante el conjunto de la sociedad. Entonces, si podemos entender esta pirámide de Galton, hablaremos justamente de una violencia directa que es la visible, que es chantaje, insulto, violencia intrafamiliar, la negligencia, los chismes, una conducta, o sea, la directa, ¿no es cierto? Hablaremos de una estructural, no visible, que es terratenientes versus habitantes pobres, crisis en el campo, desempleo, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, mala distribución de los recursos, políticas internacionales, autoritarismo, discurso presente pero no pasa nada, las instituciones no intervienen en conflictos, una ley del silencio, ¿no? Y hablamos de un aspecto cultural, un desconocimiento de la dignidad humana, actitudes de intolerancia, de indiferencia, de envidia, de egoísmo, de rencor, de intereses personales, de individualismo, de apatía, ¿no? Donde se ve el machismo, la infidelidad, la discriminación, la mala comunicación, la falta de diálogo, no se escucha a tiempo, etc. Todas estas estructuras siempre van a radicar en la visible, que es violencia directa, y la invisible, que es la violencia cultural o estructural. ¿Ya? Muy bien. Ese es un ejemplo, ¿no? Mamá, ¿qué es la violencia? Ahí la pobreza, está familias supernumerarias, el hacinamiento, está el adulto mayor, están los niños que son los grupos vulnerables, etc. ¿No? La pobreza, la desnutrición, la desigualdad, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Que tenemos que cuidar a los animalitos, ¿no? Como dice este dibujo, pobre perro, nadie le da ayuda, ¿no es cierto? Está bien, necesitan los animalitos ayuda, pero ¿qué hacemos del prójimo? De ese mendigo, de ese pobre que está detrás de él, que lo ignoramos. Es como que la gente pase y le dé la espalda y abandona su sufrimiento de un ser vivo, lo que piensa. Nos acordaremos del perrito, pero y este otro ser humano, el prójimo. Esas son las conductas opuestas y aberrantes que a veces podemos demostrar, sin que esté mal el cuidado de los animales. O esta figura, ¿no? Por ejemplo, la mujer en la playa, todo tapada menos los ojos. ¿Qué sociedad más cruelmente machista? ¿Qué dice la musulmana? Toda desnuda menos los ojos. ¿Qué sociedad más cruelmente machista? Estas son posiciones de cultura, de actitudes, pero también es estructural, tanto interna en la personalidad, que a quien demuestra de acuerdo a lo que le han impuesto, pero también es externa de acuerdo a la sociedad en la que vive. O en las iglesias evangélicas, ¿no? Los pastores, los ungidos que piden que diezmen o se irán al infierno. O la iglesia católica, ¿no es cierto? Donde el pastor se hace de muchos dólares cuando vive del diezmo de sus feligreses o de su rebaño, de sus ovejas, como dicen. Pero la religión es un sistema de poder, de violencia estructural, con la creación del pecado que se sometió y se ha quemado a mucha gente. Y obviamente que se pide no más violencia, respetando la igualdad, respetando el aspecto cultural, la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos la pirámide de Galton ya en la violencia de género,
se puede aplicar en todos los tipos de violencia. Esa violencia directa que es visible, ¿cómo va a estar traducida? Por asesinato, feminicidios, por agresión física, por violación, por abuso sexual, por gritar, insultar o amenazar, tipo de violencia psicológica, ¿no? Son formas explícitas de la violencia, pero también vas a tener lo invisible, que es el humillar, el desvalorizar, lo que no se ve, el despreciar, el ignorar, el chantaje emocional, el culpabilizar. Y hay formas sutiles de violencia que no se ve, que son estructurales y culturales. Humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, anulación, micromachismo, etc. Entonces, ¿qué dice James Gill? No solo la violencia estructural mata más gente que toda la violencia del comportamiento junta. La violencia estructural es también la mayor causa de violencia del comportamiento. Muy bien, entonces vamos a hablar de esa parte interna, de donde está la cultural, de donde están las actitudes, o de esa violencia estructural interna del sujeto, del comportamiento. Entonces vamos a hablar de las bases neurales de las emociones y de los sentimientos. Va a haber aquí está con respecto a la percepción. Si pudieran ver en cámaras, para algunos, este círculo va a girar, para otros no. Para otros, esto está girando, para otros no. Entonces, todo este aspecto va a ser desde la percepción que uno tenga y desde una cultura, desde de un cúmulo de vivencias, porque para algunos el inyectable les trae trauma y para otros no. Para algunos ver una serpiente les recuerda y les causa fatiga y miedo, y para otros no. Se está viviendo ahorita la percepción del coronavirus, el COVID-19, que está causando psicosis no solo en la sociedad, también en el personal de salud, ¿no? Entonces, uno va a ver la percepción. Por ejemplo, en cuanto a visual, la imitación, ¿no? La tendencia a reproducir comportamientos de otros que pueden estimular al consumo, Coca-Cola. Música, activa los circuitos cerebrales del placer y estimula la compra. El bombardeo, el cerebro retiene los mensajes sin que la persona esté consciente de ello. Confianza, encontrar confianza en los establecimientos que inducen al cliente a ser fiel y respetar. Olores, asocia determinado producto a colarse al objetivo de la marca. Todo está en función a la percepción o recepción de los estímulos que podamos tener. Se supone que somos el Homo sapiens sapiens, la evolución de toda esta familia, desde el Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Australopithecus anemanensis, Australopithecus afarensis, desde el Homo neanderthalis, desde el Homo rudolfensis, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Se supone doblemente sabio. Y el conocimiento, lo vivido, es un conjunto de verdades y creencias que podamos tener, de verdades y creencias que nos van a dar, de verdades y creencias en las cuales nosotros nos hemos desarrollado y criado. Todo eso suma el conocimiento que vamos a tener. Entonces, no nos olvidemos de la teoría del triple cerebro, que primero hay un cerebro reptiliano primitivo, ¿no? Que es el primero en que se forma dentro de la onfilogenia y la ontogenia, que maneja los comportamientos instintivos, automáticos, como tener hambre, como tener sed, como tener sueño, como tener solo sexo de la manera más primitiva. Tenemos un segundo cerebro, ¿no? Que es el límbico, que es el cerebro del mamífero, que controla las emociones, es la segunda forma de cerebro, maneja las emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa y el asco.
Ahorita estamos con el miedo y con la psicosis, estamos más con el cerebro límbico, que es el mamífero, con respecto, por ejemplo, al coronavirus. No acordarnos que el dengue nos está matando más vidas que el mismo coronavirus, aunque es una pandemia mundial. Y tenemos el neocortes o neocorteza, el tercer cerebro, el más nuevo, el último en formarse, que es la corteza cerebral, que es la misma sustancia gris, ¿no? Que maneja nuestra parte lógica, nuestra parte cognitiva, que decide o no si nos conviene. Entonces ahí tenemos el cerebro reptiliano, primitivo, el cerebro mamífero o límbico y el neocortes o neocorteza. Tenemos lo que nos hace Homo sapiens sapiens. Aquí tenemos la corteza prefrontal, ¿no? Descubierta por un caso de Nicolas Cage, ya lo vamos a comentar, dentro del lóbulo frontal. Simplemente recordando que el sistema nervioso es el único tejido que se transmite a través de estructuras líquidas y no de terminaciones conectadas. Estoy hablando de la sinapsis, ¿no? La corteza cerebral es la que procesa la información, coteja la información almacenada y la transforma en material utilizable, real y consciente. Entonces, aquí tenemos la neurona, aquí tenemos la sinapsis, como está aquí. Toda la corteza cerebral, todo el cerebro, sobre todo la prefrontal, está formada por neuronas y la comunicación de una neurona a otra neurona, la sinapsis, que puede haber una axón y dendrita, aquí está, la comunicación de un receptor presináptico, la hendidura sináptica y el receptor postsináptico. Todas estas partículas son neurotransmisores, ¿no es cierto? Recordando un poco, por ejemplo, los neurotransmisores que son soltados en la hendidura, que el calcio, que es uno de los mejores neuromoduladores, lleva estos neurotransmisores a sus receptores específicos, manteniéndose la transmisión neuroquímica. Entonces, la transmisión de los impulsos nerviosos, aquí podemos ver la liberación, es esta, una foto, mayor aproximación, esta es la liberación del neurotransmisor a través de la hendidura presináptica y va a ir a la acción de los receptores postsinápticos. Por ejemplo, acá puede haber una neurona. Esa sustancia neuroquímica se va a transmitir a través del axón, de esa otra dendrita, como una información eléctrica, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la despolarización y la repolarización, que eso ya lo sabemos. Esta es la forma básica del procesamiento neuronal. Esta es la forma básica de la transmisión de los impulsos nerviosos. La definición de lo que es una emoción. Las emociones son modos en que el sujeto, ¿no?, se siente a sí mismo afectado por lo que experimenta. ¿Y cómo va a construir esto nuestro conocimiento? De verdades, ¿no?, y de creencias. De lo vivido es como vamos a poder construir el conocimiento, pero de lo que experimentamos. No solo de lo que leemos o información, eso es adquirir información, pero no es construir un conocimiento mientras no lo experimentemos, no lo vivamos y lo procesemos. Entonces, las emociones, los sentimientos son regulados por el sistema límbico. ¿Ya? Entonces, emociones y sentimientos son regulados por el sistema cerebro límbico. La fisiología de las emociones. Hay un proceso cognitivo en las emociones, no solamente lo vamos a dejar en un aspecto volitivo, ¿no? Porque dentro del proceso de las emociones va a haber un proceso afectivo, lógico, va a haber una manifestación somática y va a haber una manifestación conductual. Pero hay una manifestación cognitiva. Yo conozco a una persona, la voy conociendo en sus actitudes,
acciones en su personalidad y en el diálogo, y voy a generar una conducta afectiva, una emoción. Voy a tener manifestación somática, ¿no? El famoso cosquillas en el estómago, los nervios, taquicardia. Entonces, vamos a tener una manifestación somática que se va a traducir en una conducción conductual. Entonces, cuando hablo de las emociones, no solo estoy hablando de un aspecto volitivo o afectivo, sino también de un proceso cognitivo. Eso se denomina con Goodman, creo que es el autor del libro, como inteligencia emocional. ¿Quién va a regular todo eso? Las bases, los neurotransmisores. En este caso, catecolaminas, liberadas por el locus coeruleus, como es la epinefrina y norepinefrina, o noradrenalina y adrenalina, pero como neurotransmisor, no como hormona. La serotonina, liberada por el sistema límbico. La dopamina, por la sustancia nigroestriada o sistema mesolímbico a nivel de tallo cerebral, a nivel de mesencéfalo. ¿Sí? La acetilcolina, por el cuerpo estriado, núcleos de la base, ¿no? Va a haber la liberación de endorfinas y neuropéptidos por la neurohipófisis, los aminoácidos GABA. Estoy hablando de los neurotransmisores, porque vamos a ver que la adrenalina y no adrenalina como hormona va a ser liberada por la hormona suprarrenal. Muy bien. Hablando de las bases neuronales de las emociones, el centro regulador de las emociones, pero del medio interno y de la sobrevivencia, es estructura que no mide más de 1 centímetro de diámetro, que se llama hipotálamo. El hipotálamo es el centro de la sobrevivencia del ser humano, el control del medio interno y obviamente el control o la regulación también de las emociones con este sistema límbico. Ambos sistemas trabajan como paso de información entre el medio externo y el medio interno. Dentro del sistema límbico va a ser regulado por la amígdala, que tiene histológicamente o funcionalmente una estructura similar a la corteza cerebral. Van a estar muchos ganglios de la base, como el globus pallidus, como el núcleo caudado, que tiene una estructura de la cabeza, del cuerpo y la cola, como el putamen, ¿no? Como los núcleos subtalámicos, etc. El hipotálamo, que mantiene el equilibrio del medio interno, mantiene la homeostasis del medio interno, ¿no? Ante cualquier cambio del medio externo, o sea, hace el equilibrio del medio interno reaccionando a cambios del medio externo, ¿no? Es un centro coordinador general, se llama hipotálamo. El hipotálamo regula la homeostasis del medio interno. Tiene dos vías este hipotálamo. Una vía directa, donde está regulada por el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. El sistema endocrino, con sus conexiones con la hipófisis, sobre todo la adenohipófisis en la liberación de hormonas y la neurohipófisis en la liberación de endorfinas, encefalinas, etc. ¿No? Y la vía indirecta, donde facilita o inhibe las emociones, donde orienta al individuo en cuanto a las conductas al equilibrio de este medio interno. Ahí está la regulación endocrina, que ya la sabemos, ¿no? Por una conexión capilar, con la adenohipófisis, con el hipotálamo, y neurotransmisores o neuroendocrino entre el hipotálamo y la neurohipófisis. ¿Sí? También tenemos la regulación autónoma, que vamos a tener sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, el caso del ojo, el parasimpático nos va a llevar a una miosis, el simpático a una midriasis. En el caso de los genitales, por ejemplo, nos puede llevar a la eyaculación y a la erección. El sistema simpático, perdón, el sistema parasimpático va a llevar a la erección del pene, por ejemplo. El sistema simpático va a llevar a la eyaculación y a bajar esta erección. Por ejemplo, la piloerección o sudoración va a estar dado por el sistema simpático.
¿no? En caso de la vejiga, en contracción del detrusor y relajación del trígono y el esfínter, basado por el parasimpático. En el corazón, el sistema parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, es bradicardia, mientras que el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca, taquicardia, y entre otros, ¿no es cierto? El sistema límbico, que complementa al hipotálamo en la regulación de las emociones, ¿no? Está dado por la corteza prefrontal, el núcleo accumbens o núcleo de la felicidad, es el que hay que estimular, queridos colegas, el núcleo accumbens, y el área ventral tegmental o el techo ventral, ¿no es cierto? Entonces, este es el sistema límbico que va a estar dado por una corteza prefrontal, por el cíngulo anterior, por el corteza insular, por el tálamo, el sistema límbico propiamente dicho, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo. Todo esto es la estructura del sistema límbico que regula con el hipotálamo toda la parte volítica. Dentro del sistema límbico, ¿cuáles son las estructuras principales? El septum, el giro cingulado, ¿no? Que está en relación con el cuerpo calloso, el fornix, el bulbo olfatorio, el hipotálamo, la amígdala, los cuerpos mamilares y el hipocampo. ¿No? El caballito de mar, el hipocampo. Muy bien, en 1937, James Papez describe un circuito en el que participa procesos de la memoria, procesos cognitivos, la conducta sexual y la vida emocional. Y este circuito va a estar dado por el hipocampo, por los cuerpos mamilares, por el tálamo, por el tracto mamilar, tálamo, tracto anterior, zona límbica, lóbulo frontal, lóbulo temporal y parietal. Todo este circuito que regula la vida emocional, regula la vida sexual, todo eso, se lo llama circuito de Papez. La amígdala cerebral, que histológicamente tiene la misma estructura de la corteza prefrontal, o sea, la corteza cerebral, ¿no? Va a tener relación con el tálamo, con el lóbulo prefrontal, con el hipocampo y con el córtex. También tiene relación con los núcleos de la base, como el putamen, el núcleo caudado, el hipotálamo como tal, el tálamo óptico, etc. Estos circuitos cerebrales intervienen muy activamente entre algunos sistemas, como el sistema dopaminérgico cerebral, el sistema mesolímbico cortical, que va a haber proyecciones hacia el área tegmental ventral, hacia el núcleo accumbens, núcleo de la felicidad, y la corteza prefrontal. Ese sistema, esa estructura neuroanatómica va a regular justamente esta vida de las emociones, de la conducta, de la respuesta fisiológica y del proceso cognitivo. ¿De qué estamos hablando? De esta parte interna de la violencia estructural, que va a ser visible en la violencia directa. ¿Qué emociones básicas vamos a tener? Ternura, tristeza, rabia, alegría, miedo, erotismo, emociones. Ahí están representadas las diferentes emociones que puede haber, ¿no? Ahora, no nos olvidemos que si bien nuestro cerebro trabaja en conjunto por una propiedad que se llama plasticidad cerebral, tenemos que también recordar que este cerebro está conformado por dos hemisferios que tienen comunicación a través del cuerpo calloso y las estructuras interhemisféricas, caso septum lúcido y demás, pero sobre todo por el cuerpo calloso que es netamente axonal, o sea, es sustancia blanca. Tenemos el hemisferio derecho, ¿no? Que va a controlar la mano izquierda,
que va a regular el hemisferio derecho, con todo lo que es el pensamiento sistémico u holístico, que va a desarrollar la música, el arte, la fantasía, la creatividad, la genialidad, la percepción, toda la expresión de emociones. Se la asocia por género al hemisferio derecho como hemisferio femenino. Dice la mujer que no ve el árbol del bosque. El hemisferio izquierdo, que va a tener el control de la mano derecha, que es un pensamiento lineal, no holístico, que va a desarrollar el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Entonces, vamos a la teoría de los cerebros. El primer cerebro es el reptiliano, el más primitivo, que se encarga de los instintos básicos de supervivencia. Acuérdense de la violencia estructural, la negación de las necesidades básicas. Hay un cerebro emocional o sistema límbico, pasado por el tálamo, hipotálamo, hipocampo y otros, ¿no? Que va a regular esta violencia cultural en cuanto a actitudes y la parte interna de la violencia estructural. Hay un tercer cerebro que es el racional o de la corteza cerebral. Pero hay un cuarto cerebro que está dado por los lóbulos frontales, ¿no? Totalmente abiertos al futuro, sobre todo el prefrontal. Que hay un error de flecha, debería estar, este es el lóbulo frontal y prefrontal. Esta flecha está dando al occipital, entonces esto tendría que desarrollarse hasta aquí, que lo vamos a corregir en la presentación a futuro. Muy bien. También tenemos que hablar que algo fundamental en este tipo de violencia o en la no violencia es el lenguaje. Y en el lenguaje tenemos dos estructuras. El área de Broca, que regula el lenguaje motor, que está en el lóbulo frontal, ¿sí? Y el área de Wernicke o Wernicke, que regula la comprensión del lenguaje. Y entre el área de Broca y el área de Wernicke está el fascículo arcuato o el fascículo arqueado, que regula todo el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo. Entonces, que va a regular todo lo que es el habla. Si clasificamos la violencia, hay una clasificación ecológica, perdón, si clasificamos las emociones, hay una clasificación ecológica de las emociones. Por ejemplo, si sentimos miedo, lo asesoramos con el invierno. Si sentimos rabia, con la primavera. Si hay alegría, con el verano. Si hay tristeza, con el otoño. Tenemos dos formas de expresión cuando todos los días nos estamos relacionando con nuestros congéneres, con otros seres humanos y otros seres vivos. Hay un lenguaje no verbal, que es casi el 70% del lenguaje, el 20% solo es el hablado. Por ejemplo, de las expresiones faciales que se deben de estar viendo en la cámara, que hay la alegría, que hay la tristeza, que hay la rabia, que hay el miedo, que hay el asco. Si se ve a través de la cámara, acabo de hacer la representación de cada uno de ellos. Y a este lenguaje no verbal, que se divide en las expresiones faciales que acabo de mostrarles, y el lenguaje corporal. El 70% del lenguaje que nosotros captamos es este lenguaje no verbal que se traduce en expresiones faciales y en lenguaje corporal. La alegría, la ira, la tristeza, el miedo. Ahí tenemos la alegría, ahí tenemos la tristeza, ahí tenemos la preocupación, el miedo, la enfermedad, el miedo, la agresión, la alegría. ¿No? Donde más vamos a ver esta medicina emocional es con Patch Adams. Es real, me imagino que han debido ver la película y si no la han visto se los aconsejo, sobre todo el personal de salud.
Muy bien, pero cuando se rompe esta homeostasis, cuando se rompe este medio interno, ya tenemos manifestaciones clínicas porque hay una ruptura, hay un desequilibrio emocional, hay un desequilibrio de nuestra, cuando llega al umbral y rompe y desequilibra, entonces vamos a tener algunas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos rabia, tenemos agresividad, tenemos tristeza, tenemos depresión, tenemos alegría exacerbada como la manía. Entonces aquí estamos hablando ya de trastornos psicológicos, ¿no? Si son emocionales de tipo neurótico y si son de los cognitivos de tipo psicótico. Dentro de lo neurótico están los trastornos de personalidad, está la depresión, ¿no? Está la ansiedad, está la distimia. Dentro de lo psicótico, la esquizofrenia, básicamente esquizofrenia, la demencia, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la depresión, por ejemplo, está ánimo deprimido, sentimiento de culpa, ideas de suicidio, insomnio, disminución del interés, retraso psicomotor, ánimo deprimido, sentimiento de culpa, ansiedad, pérdida del apetito, pérdida de peso, cambios emocionales a todo lo largo del día. Entonces, por ejemplo, aquí cuando utilizamos un lenguaje eufónico, ¿no? ¿Qué es el lenguaje eufónico? Es el lenguaje empático, ¿no? Es el lenguaje que hace sentir bien a la otra persona. Entonces, lo que dice ahí, el amor vive dando y perdonando, el ego vive recibiendo y olvidando. ¿Sí? No es lo mismo que digamos, señora, ¿cómo está? O, ¿cómo está, señor? Qué simpática se la ve hoy. ¿En qué la puedo servir? ¿No es cierto? Incluso el tono y la manera. Ese es el lenguaje. Pero las expresiones no verbales. O podemos utilizar para violentar, ¿no? Para callar a la otra persona. Y a veces el lenguaje verbal es peor que un puño. No está representado. Una vez que tenemos clara esta violencia estructural, vamos a hablar si agresión, si maltrato y abuso es lo mismo que la violencia. Entonces, la agresión es una primera forma, veremos si es sinónimo de violencia. Entonces, la agresión puede ser de dos tipos. Una defensiva, que es una respuesta adaptativa, que es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Todos los seres vivos tenemos esa tendencia de agresión defensiva porque necesitamos sobrevivir. Pero también hay una agresión ofensiva, hay un comportamiento aprendido, es una recompensa directa o observación de modelos. ¿Cuándo se empieza? Cuando el bebé quiere lactar, empieza a llorar, sabe que su mamá viene inmediatamente y le da, hasta que esto se hace consciente, empieza a ver ese efecto de manipulación. Lloro, viene, me da la mamá y me da. ¿Ya? Entonces una agresión, perdón, ¿ya? Dentro de la agresión, ¿no? Obviamente, cuando es defensiva, es la capacidad del ser vivo para defenderse ante los peligros potenciales del medio externo. Busca equilibrar ¿qué? El medio interno. Entonces, es una respuesta adaptativa, es una estrategia de afrontar el peligro, es un mecanismo de supervivencia. Todos los seres vivos tenemos esta forma de agresión. Pero también tenemos la agresión del comportamiento aprendido, que puede ser verbal o puede ser físico. Ya no es supervivencia, ya hay una intención de dañar o destruir a la otra persona. Ya tengo una intención, ¿no? Que puede ser amenaza o puede provocar daño real, ¿no? Puede haber la existencia de un estado de alteración emocional, de un estado colérico que no lo vamos a poder regular. La agresión no había sido lo mismo que violencia. Veremos si ahora maltrato es lo mismo que violencia. Y el maltrato
nos remite o implica el desconocimiento voluntario, consciente, del otro ser humano como un individuo con características propias, con derechos, con deseos y necesidades. Nos evoca al concepto de violencia estructural. No necesariamente maltrato. Dos. Maltrato es cuando ese desconocimiento de las necesidades básicas de la persona ya llega a lo que comúnmente es multiplicarla por cero. Cuando se desconocen los derechos básicos de la persona. Entonces, el maltrato puede calificar abandono, puede calificar irresponsabilidad de los padres hacia el hijo, del esposo hacia la esposa, del jefe hacia el empleado. No necesariamente es acción, también es omisión, en la que los derechos del otro son vulnerados o son negados. Entonces, ese maltrato, que es el desconocimiento del otro en sus necesidades básicas, en donde sus derechos son desconocidos y son vulnerados, que puede ser por acción u omisión, nos va a llevar a un abuso. Entonces, maltrato no había sido lo mismo que violencia. Muy bien, el abuso, ya, que busca tener el control, ejercer el control y poder sobre la persona. El abuso es la cronicidad del maltrato. Cuando el maltrato se cronifica en el tiempo, eso es abuso. ¿Ya? Entonces, violencia puede partir desde una conducta agresiva que puede llevar al maltrato cuando se cronifica el abuso, pero todo este conjunto es la violencia. Todos estos términos involucran de lo que es violencia. Entonces, violencia constituye cualquier acción u omisión abierta o encubierta que puede causar la muerte, sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual. Cuando hablamos de daño, estoy hablando de perjuicio. Acuérdense de lesión. A una mujer u otra persona que va a generar perjuicio, está produciendo daño en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en cualquier ámbito, por el solo hecho de ser mujer. Dice el concepto de la ley 348 en su artículo 6. Esa es la definición que da de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder como amenaza o de manera efectiva contra uno mismo, suicidio, autolesionismo, hacia otra persona, hacia un grupo o una comunidad que va a causar o tenga la posibilidad de causar lesión, muerte, daño psicológico, trastorno de desarrollo o privación. Y esta violencia nos va a llevar a tres aspectos. Primero, va a empezar con implicar el uso, amenaza de la violencia físico-psicológica, con la intención de hacer daño de manera recurrente, como una forma de resolver conflictos. La violencia no es innata del ser humano, es una conducta aprendida. No es el ser humano o sea, en forma innata no es violento. Tiene que ser una conducta aprendida. Es una realidad histórica, humana y socialmente aprendida. Entonces, si se puede aprender la violencia, se la puede desaprender. La violencia no es igual a agresión, ya se los hemos definido. La agresión es condición innata del ser vivo, del ser humano, ¿no? Que en determinadas circunstancias toma el carácter defensivo cuando es atacado. Eso ya lo hemos dicho. Pero no es lo mismo que violencia. Entonces, esta es la forma de violencia emocional, psicológica. La violencia, según el artículo 7 de la ley 348, habla de casi 17 más o menos formas de violencia. Física, psicológica, feminicidio, violencia mediática, violencia patrimonial o económica, laboral, violencia del sistema educativo plurinacional,
institucional o en la familia, contra los derechos y la libertad sexual, ejercicio político y de liderazgo de la mujer o cualquier otra forma de violencia, violencia simbólica o encubierta contra la dignidad y el nombre sexual, contra los derechos reproductivos y lamentablemente el ojo en tinta que nos viene aquí, violencia en los servicios de salud. No hay violencia que diga la policía, en las fuerzas armadas, no. Pero entre las formas de violencia está específico los servicios de salud. Igual, su artículo 4 de esta ley 348 habla de principios y valores que deberíamos cultivar. Por ejemplo, la equidad social, la equidad de género, una cultura de paz, el vivir bien, igualdad, inclusión y trato digno. Informalidad, despatriarcalización, una atención diferenciada y especial, una complementariedad, una igualdad, una armonía de oportunidades. La palabra debería ser eufónica y causar esta sensación y no multiplicarla por cero. El desconocimiento de la persona. Estamos hablando de maltrato, abuso. Esto es un lenguaje eufónico. Tanto el lenguaje en los brazos y la palabra se ha hecho para esto. En 2002, si bien es hace mucho tiempo, se ha hecho un informe mundial sobre la violencia y la salud. Y este informe define a la violencia como el uso intencional de la fuerza física o poder, real o por amenaza, en una persona misma, contra otra persona, contra un grupo o comunidad, que puede resultar en alta probabilidad de muerte, lesión, daño psicológico, problemas de desarrollo o privación. Es el concepto de violencia que se los di fuera del concepto de violencia de la ley 48. Y la violencia en general se clasifica de acuerdo a la tipología de la violencia, desde una persona que se inflige daño a sí misma, una violencia impuesta por otro individuo o un número pequeño de individuos, y la violencia infligida a grandes grupos. Entonces veremos que de acuerdo a la tipología, la violencia se clasifica en autoinfligida, en interpersonal y en colectiva. Y es a su vez, por su tipología, la violencia autoinfligida, ¿no? Se va a dividir a su vez en comportamiento suicida o suicidio y en autolesión. La violencia interpersonal, que se va a dividir en dos, en la violencia dentro de la familia o de la pareja o de género. Dentro de la familia se va a subdividir violencia al menor, violencia de pareja o conyugal y violencia al adulto mayor. Mientras que dentro de la interpersonal, que es la de comunidad o extrafamiliar, se va a dividir en amistades y extraños o violencia por terceros. La colectiva, que va a ser la social, va a ser la política y la económica, la que acabamos de vivir en las elecciones, lo de las pititas, es un tipo de violencia colectiva, política y social. Ahí tenemos la misma clasificación que ya la hemos dado, ¿no? La autoinfligida, que es suicidio y autolesionismo, la interpersonal, que es la familia, que es al menor, pareja y adulto mayor, la de comunidad es amistades o extraños, y la colectiva, que puede ser social, política. También está estructurada ahí la económica. Entonces, la tipología de la violencia se va a transversalizar con la naturaleza de la violencia. Física, sexual, psicológica, de privación o negligencia. Por ejemplo, en la conducta suicida y en el autolesionismo, en ambos va a estar la violencia física. En ninguna va a estar la sexual, en ambos va a estar la psicológica. Y separamos la de privación o negligencia o desatención por concepto. Algunos otros autores lo incluyen dentro de la violencia psicológica. Entonces, cuando hablamos de suicidio, ahí vemos, estamos hablando de la violencia del autolesionismo, ¿ya? Y ahí hablamos del suicidio, hablamos de las autolesiones
Una forma de autolesionismo es la bulimia y la anorexia, ¿ya? La bulimia y la anorexia. La dismorfobia, ¿no es cierto? Que nos lleva a hacer una percepción alterada de nuestra estructura corporal. Es la fobia a la disarmonía corporal. Entonces nos lleva a procedimientos de lipoescultura, de aumento de mamas, de reducción de mamas, de reducción de la ginecomastia, cirugía de orejas o otoplastía, rinoplastía, el botox, etc. Tenemos también la violencia interpersonal, que es la familiar, que nos va a llevar a niños, de pareja y adulto mayor. En todas se transversaliza lo de la naturaleza de la violencia. La comunitaria, que es por conocidos o desconocidos. Tenemos la violencia intrafamiliar, que es producida por los miembros de la familia, que acontece en el hogar. Esa es la intrafamiliar. Tenemos la que abarca la violencia a los niños, la conyugal y al adulto mayor. La violencia comunitaria es la violencia juvenil, violaciones, agresiones sexuales y otros. La violencia en las escuelas, en el lugar de trabajo, prisiones, residencias y hogares de adultos mayores. También está la violencia juvenil. Y dentro de la violencia colectiva, que es la violencia social, la violencia política y económica, también se transversaliza los tipos de violencia con respecto a su naturaleza. La violación de los derechos humanos, por ejemplo, por represión, otras formas de violación de los derechos humanos, y la lacra de estos últimos 20 años, que es los conflictos armados, los genocidios y el terrorismo. Muy bien, vamos a la clasificación de las formas de violencia. Y por su naturaleza, la violencia se va a clasificar en física, sexual, psíquica, de privación o desatención. Entonces, por su naturaleza, es física, sexual, psicológica, privación o desatención, se transversaliza con con las de tipo de violencia. La violencia física ocurre de una persona con relación a otra con respeto en relación de poder, que inflige un daño no accidental, no intencional, por medio de uso de la fuerza física, de arma, que va a provocar lesiones externas, lesiones internas. Todo lo que hemos visto en el primer módulo entra en este tipo de violencia, de la traumatología forense. Entonces, la violencia física tiene dos: o causa lesiones o causa la muerte de la víctima. La violencia psicológica es toda acción u omisión que inflige o intenta infligir daño a la autoestima, a la identidad y al desarrollo de la persona. Entonces ahí tenemos la violencia psicológica. La violencia sexual es todo acto de una persona en relación de poder que puede utilizar la fuerza física, que es la menor, la coerción o intimidación, que obliga a otra persona a ejecutar actos sexuales contra su voluntad, o que participe en violencias sexuales que propician su victimización y de las que el ofensor puede tener gratificación. Desde la tercera semana hasta el tercer módulo vamos a ver la violencia sexual. Y la desprivación o desatención o negligencia y abandono es la deprivación de las necesidades básicas como la alimentación, la educación, la salud, el cuidado, que garantiza el pleno desarrollo bioafectivo de la persona. Entonces, este es un ejemplo de privación o desatención. Y obviamente estos tipos de violencia se van a vincular, ¿no? Va a haber factores de riesgo, pues, alcohol, las drogas, desigualdades, etcétera, que nos va a llevar a consecuencias de la violencia. Dentro de esas están las físicas, la salud mental, la conducta, la reproductiva, las ITS,
Va a haber costos directos, costos de médico, de salud mental, de la respuesta de los servicios legales y judiciales. Si no le cuesta a la víctima, le costará al Estado. Hay costos indirectos, muertes prematuras, pérdida de productividad, ausentismo laboral, desarrollo económico inadecuado, calidad de vida y otras que son. Hay factores de riesgo de la violencia, problemas, familias problemáticas o desestructuradas, un crecimiento urbano rápido y desordenado, procesos de exclusión social, dinámicas de violencia y el uso de drogas, entre el alcohol, la marihuana, la heroína, la cocaína y otros. Culturizar esta violencia, o la violencia estructural. Dificultades en la conformación de la identidad. Dentro del modelo ecológico de la violencia, no tenemos los factores individuales de relación comunitarios y sociales. Por ejemplo, en los individuales, los factores demográficos, desórdenes psicológicos y de personalidad, historias de abuso. En los de relación, pobre relación con los padres, conflictos de pareja, amigos involucrados en violencia. Las comunitarias, posición social de la mujer, concentración de la pobreza en grupos vulnerables, aislamiento social, tráfico ilegal de drogas. La social, inequidad social, normas que apoyan la violencia, la disponibilidad de armas, la debilidad de la policía y de la justicia criminal y de la violencia en los medios de comunicación. Entonces, el solucionar es multisectorial. Es un problema de salud pública, es un problema de bienestar y educación y empleo de la policía, de la justicia y de otras instituciones gubernamentales. Podemos prevenir la violencia siguiendo este mismo ecológico. Por ejemplo, en el individual, programas de desarrollo social, entrenamiento vocacional, cuidado y apoyo de las víctimas. En relación, programas de entrenamiento a padres de familia, programas a los padres de los hombres agresores, visitas al hogar, programas de mentores, terapias de familia. Los comunitarios, reducción al acceso de las bebidas alcohólicas, identificar y referir a personas de riesgo en exposición de violencia, mejorar los accesos a los servicios de salud y trauma, sociales, información al público, promoción y prevención, fortalecimiento del sistema policial y judicial, reducción de la pobreza y desigualdades, reformas educativas, reducción del acceso al conflicto y programas que generan empleo. Entonces podemos prevenir la violencia siguiendo este modelo ecológico en cada uno de los niveles. Y para finalizar, ¿qué decía Nelson Mandela? Debemos hacer frente a las raíces de la violencia, solo entonces transformaremos el legado del siglo pasado en el lastre honoroso en una experiencia aleccionadora, ¿no? Fue dado por Nelson Mandela, que cierra este informe de violencia que solo se ha dado en el material que realmente está muy bien estructurado por la OPS. Sería bueno que lo revisen en algún momento. Entonces, doctor Javier, habríamos concluido esta clase. No sé si tendrán preguntas por micrófono o por chat. Gracias, doctor. Todavía no tenemos preguntas en el chat. Invitamos a los participantes a que puedan utilizar también sus micrófonos. Y bueno, estamos atentos, doctor. Sí, esperamos unos minutitos. Muy bien. No hay preguntas. Todavía, doctor. A ver. Todavía no tenemos. Sí, a ver, unos minutos más. Sí. La evaluación ya está en la plataforma, la evaluación de esta conferencia, de tal manera que pueden contestar a partir de las 10 de la noche de hoy hasta horas 19 del próximo miércoles, 20
horas 20 del próximo miércoles. Ah, perfecto. Sí, tienen 6, 7 días. Aquí tenemos, creo, una pregunta. Buenas noches. Usted menciona que los gastos no son para la víctima, sino para el Estado. No, a ver, Ana María. Eh, ya en los productos del SUS, a diferencia de la ley anterior 475, no estaba contemplado la atención de víctimas de violencia a nivel de los centros de salud y del sistema público y seguridad a corto plazo. Ahora, entre los productos del SUS está contemplado la atención de la violencia, como víctima de violencia. Entonces, sí va a haber costos para la víctima, que los hay, no lo vamos a negar, pero si se abre un producto por atención de violencia, ese gasto también es del Estado, también va a ser de la región. No estoy diciendo que solo sea para el Estado. La víctima también va a tener gastos. De todas maneras, no importa para quién es el gasto o el perjuicio, siempre va a salir vulnerada la víctima. A eso yo me refería más que todo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, César. Bueno, No hay preguntas, doctor, ¿no? no tenemos más preguntas, doctor. Muy bien, entonces nos veríamos el próximo miércoles. De acuerdo, Esperemos todo esto del coronavirus que también está causando más psicosis en general en el personal. sí. Bueno, depende de los próximos días, doctor. Sí, buenas noches entonces. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.